El chico de buen corazón y un sabelotodo obsesionado con la limpieza ingresan a la universidad de policía para encontrar un sentido a su vida. Sin embargo, no pensaban que fuesen a presenciar un secuestro antes de recibirse. Ahora Ki-hoon y Hae-chol no saben qué hacer, si ayudar a la chica que querían conquistar o volver a la escuela antes de que su profesor favorito los regañe. Son un par de novatos, pero durante casi 2 años han aprendido muchas cosas. Recientemente el profesor Jan les enseñó sobre secuestros y de las horas cruciales en estos casos. Hae-chol, que es la mente del equipo, intenta pedir ayuda, pero la ley parece no escucharlos. La vida de un ricachón es más importante que el caso que los chicos quieran reportar. Presionado por Ki-hoon, que es el corazón del equipo, vuelven a la escena del crimen y en el lugar no encuentran nada. Los que se la llevaron saben lo que hacen. Sin embargo, Hae-chol recuerda la matrícula del coche, así que no piensa rendirse tan fácilmente. Si bien los chicos tienen motivaciones diferentes, ambos comparten el mismo principio: ayudar a una civil que ha sido privada de su libertad. Sin evidencias, no saben cómo seguir, pero para su buena suerte, detrás de unos coches hay una bolsa que se le cayó a la chica. Por la desesperación de ver cómo se la llevaban, no la notaron. Dentro no hay nada que los ayude, pero Ki-hoon continúa presionando a su amigo, así que siguiendo su intuición, se pasean por todos los restaurantes cercanos buscando el lugar donde la chica pudo haber comprado la comida. Esto debería ser fácil ya que es una zona llena de restaurantes, pero nadie quiere ayudarlos. Además, la gran mayoría está cerrado. Hae-chol prueba suerte en el último restaurante de la cuadra y ni bien entra, ve la verdura que tenía la comida de la bolsa. Nerviosos, le piden ayuda a la señora del lugar. Ella no la conoce, pero sí sabe que trabaja en uno de los negocios que están al frente de su tienda. La mujer pensaba que querían ligar con ella, pero es todo lo contrario, intenta salvarla de un destino fatal. Según el profe, las mujeres mayores de 30 y menores de 13 años son los objetivos principales de los maleantes. Ni bien consiguen lo que están buscando, Ki-hoon se quiere ir, pero antes se despide de la única señora que fue amable con ellos. Luego de caminar unos metros, los chicos encuentran el lugar, pero cuando quieren entrar, Hae-chol percibe una vibra extraña. ¿Cómo decirlo? Parece de esos lugares donde hay cariñosas. En realidad es todo lo contrario, pero recuerdan comentarios como que en esos lugares suelen ir solterones y adolescentes que quieren que los manoseen. No pueden seguir perdiendo tiempo, necesitan entrar, así que se lo dejan a la suerte. Dispuestos a sacrificarse para salvar a una joven indefensa, juegan al piedra, papel o tijera. Ki-hoon no es la mente del equipo, pero le gana 2 veces a su amigo, así que Hae-chol se mete con mucho miedo, pero dispuesto a resolver este caso, aunque cuando lo reciben con muy buena atención, se olvida de su lado meticuloso y deja que una chica muy atractiva le limpie el oído. Tranquilo, Ned. Piensa en la Biblia. Afortunadamente recuerda por qué entró y dándose 2 golpes en la mejilla vuelve en sí y le pide ayuda a la chica. Hae-chol sale muy contento del lugar, ha conseguido el nombre de la chica y su dirección, pero ni bien cruza miradas con su amigo, corre a su lado. ¡Corre, perra, corre! Ki-hoon estuvo haciendo tiempo y por esas casualidades de la vida, un par de oficiales iban a entrar al lugar, así que llamó su atención insultándolos. Sin embargo, no le pudieron seguir el ritmo, así que luego de dar varias vueltas, volvió al mismo lugar. Motivado a encontrar la chica llamada Lee, él corre con su amigo por media ciudad hasta llegar a la dirección que le dieron. Desde ya les digo, van a estar corriendo toda la noche. Allí los atiende un chico extraño que les cierra la puerta cuando mencionan el nombre de la chica. Ki-hoon, que tiene un muy buen oído, escucha que una ventana se abre, así que no le queda otra que seguir corriendo para ahora atrapar al sujeto. Recordando lo que les enseñaron, acorralan al muchacho y le sacan que vendió a Lee por $1000, además del nombre de la persona que se la llevó. Los chicos necesitan seguir con su misión, pero antes hablan con las roomies de Lee. Ella se
impacientan cuando Hechol se convierte en el policía malo que da malas noticias. Sin embargo, Ki-hoon, que parece el policía más sensato, les da dinero y les dice que si dejan el departamento a cambio rescatará a su hermana mayor. Con la promesa latente, ellos se toman un taxi hasta la dirección que les dio el sujeto. El taxista los lleva, pero les advierte que a donde van no es un área tranquila, casi siempre hay peleas con cuchillos. Antes de seguir, Ki-hoon pone una alarma para dentro de 8 horas. Necesitan controlar y priorizar cada minuto. Por esto no tardan mucho en encontrar el lugar. Un restaurante manejado por coreanos chinos, nada fuera de lo normal. A Ki-hoon se le ocurre marcar el número del tal Gunho que compró a Lee, pero esto los deja al descubierto y Gunho ahora sospecha del dúo que entró al restaurante. De repente los chicos vuelven a estar en aprietos, pero los sujetos no son rivales para ellos, así que los aspirantes a policías se van del lugar con el líder del grupo y con un palillo de brochete le sacan la ubicación de donde tienen a Lee, pero Gunho le juega sucio. Él quería hacer tiempo para que el resto de la banda aparezca. Gracias al chef del lugar aparece un sujeto de traje oscuro para enseñarles quién manda. Los chicos se separan para poder rescatar a una niña que encuentran malherida en un edificio abandonado, pero es lo peor que se les puede ocurrir. El sujeto de saco no es igual a los demás y los trata como su bolsa de boxeo. A los minutos, Hechol se despierta colgando de unos ganchos. Ambos tienen marcas en su cuerpo, están preparados como si fuesen mercancías. Por esto, casi ciego, despierta a Ki-hoon para que lo libere. Su amigo no tarda mucho en desatarse. Ahora necesitan buscar a las chicas, pero por la dichosa alarma que Ki-hoon programó, no les queda otra que salir corriendo al lugar. No hay forma de ayudarlas, así que necesitan ir a la policía. El oficial, que supuestamente está para cuidar a los civiles, esposa a los chicos que parecen un par de borrachos. Al rato aparece su profesor para retirarlos y por pedido de sus muchachos visitan el edificio, pero ahora está desocupado, solo quedan rastros de las chicas. El oficial les comenta que no pueden hacer nada, las áreas que se encargan de estos casos están muy ocupadas. Intenta meter excusas como si él fuese parte de un sistema ineficiente, pero esto no le impide poder comprender lo que sienten el par de chicos desobedientes. Sin embargo, para dejarlos tranquilos, llama a un viejo conocido para que rastree la matrícula del coche, aunque vuelve a repetirle que la policía no verá el caso hasta dentro de 2 meses. Pausa rápida. Siempre me preguntan dónde lo veo. Bueno, la info y enlaces interesantes están en mi canal de Telegram. Por si te sirve, el enlace está en la descripción. Y no te olvides de suscribirte y activar la campanita, que me ayuda un montón. Sigamos. El dúo regresa a la universidad derrotados, pero con la necesidad de seguir luchando. Por esto usan los contactos que la escuela les dio para rastrear por su cuenta a los coches que salieron del edificio abandonado. Mientras la información se procesa, piensan que si quieren rescatarlas no pueden volver a aparecer como dos civiles jugando a ser héroes. Por esto, con la astucia que caracteriza a Hechol, los chicos toman prestados uniformes de la fuerza de choque. Bien pensado, Woody. Sin que los demás se den cuenta, se preparan física y mentalmente. Necesitan derribar al sujeto del saco para poder liberarlas. Usan las palabras de su profesor sobre las clínicas clandestinas que hacen negocios con cuerpos de inocentes para ejercitarse el doble. Al mismo tiempo, Gunho recibe una llamada de una clínica privada. Tiene que llevar con urgencia a las chicas. Un doctor corrupto ha subastado los óvulos de Lee. Gracias a la superioridad que caracteriza a Hechol, identifican la clínica donde tienen a las chicas. Están dispuestos a llevarlos a la cárcel, así que equipados se infiltran en el edificio por la cochera. Nuevamente se ven la cara, pero esta vez tienen más resistencia y Hechol pone a prueba su nueva fuerza. Realmente no son rivales para ellos, pero esto recién empieza, así que necesitan subir el nivel. Por eso preguntan dónde están los quirófanos. Me gustó esta parte porque rompe con la tensión del momento, o sea que hablan con una señora que nada sabe y nada tiene que ver con ellos. En fin,
Con un único objetivo en mente, suben al 8º piso y ahí el sujeto de saco los recibe con mucho cariño. Debían cuidar los uniformes, pero golpe viene, golpe va, rompen todo a su alrededor hasta que los chicos comienzan a trabajar juntos. El sujeto robusto no es un hueso difícil de roer y con golpes letales en zonas cruciales hacen caer al valiente. Con el camino despejado, llegar a Lee y a las demás no es difícil. Lo demás se lo dejan a la policía, porque ahora deben hacerse responsables de lo que hicieron. Por esto, el profesor Jan les ordena que se pongan sus uniformes y esperen una respuesta del director general. En la oficina hay una idea clara: echarlos de la universidad. Pero Jan, que había perdido su respeto, pone en juego su palabra para no perder a sus alumnos. Cuando sale, les informa que repetirán el año y deberán hacer horas comunitarias. Felices porque ahora comprenden que cada acción tiene una consecuencia y que no tienen otra opción más que ser policías, cumplen a rajatabla lo que los directivos le ordenan. Luego de unos meses complejos, Lee visita a los chicos para agradecerle lo que hicieron. Ella es muy cariñosa con Ki-hoon, pero Haechol no se queda atrás y también pide un poco de cariño. Los chicos le quieren mostrar su escuela, así que los tres se van orgullosos de lo que lograron. Y hasta aquí el resumen del día de hoy. Bueno, es una historia que me gustó mucho. Comienza un poquito lenta, pero después se pone muy interesante, tiene un buen ritmo. La verdad que es una historia muy piola. Yo, si le tengo que poner un puntaje, le pongo un 8,9. La verdad que me sorprendió. No le tenía nada de fe y no digo que sea como Midnight, película esa de la chica muda, pero tiene cositas chistosas, unas dinámicas interesantes. Además, como que le enseñaron a un viejo oficial que podía seguir luchando. En fin, para los que la vieron o se quedan con este resumen, espero sus comentarios. No se olviden de compartir el video, dejar un like y nos vemos en un próximo resumen.